En el barrio llevo desde el año 76. Desde el 76. ¿Y este tema de los cortes de luz desde cuándo pasa? Pues fue la primera vez que pasó esto, fue en la Nochebuena del 2011. Bueno, en el barrio fundamentalmente lo que uno experimenta cuando llega es que hay mucha vida. Son barrios jóvenes, hay familias jóvenes, muchos niños. La gente, pues como no podía ser de otra manera, expresa y manifiesta muchas ganas de vivir, de relacionarse. En ese sentido, pues realmente un barrio esperanzador. A nivel de realidad social, como que está muy fracturado, pues porque normalmente en el barrio se va como acumulando gente que está más desprotegida o bien porque no cuenta con un trabajo fijo, y fundamentalmente pues hay una población que demanda trabajo pero no es trabajo cualificado, y entonces en ese sentido pues la situación económica determina mucho la vida de la gente que aquí vive. Es una población heterogénea en la que conviven un grupo de población mayor, que fueron los que fundaron el barrio y que se vinieron aquí hace unos 40 años, y persiste una serie de población ya muy mayor, con las características propias pues, de soledad, con viviendas en habitualmente malas condiciones, con infraviviendas, viviendas que tienen muchas escaleras, que tienen muchas barreras arquitectónicas, que tienen poca iluminación. Ese sector de población convive con otro sector de población mucho más joven, que es población migrante, que llegó en los últimos 20-25 años y cuyo perfil generacional es totalmente distinto. Se trata de población joven, con niños. Hay mucha patología relacionada con la pobreza. Tanto patología que tiene que ver con hábitos de vida y con, por ejemplo, con un consumo altísimo de tabaco, de otros tóxicos, de alcohol, etcétera, como con, por ejemplo, infecciones o otro tipo de patología que no se ve en estados tan avanzados, por ejemplo, en otras partes de la ciudad. Los cortes de luz son un síntoma más de esa enfermedad que es la pobreza y el abandono. ¿Y qué ocurre? Pues es muy fácil de decir, y es sangrante, y es inhumano, y es injusto. Y es que personas que pagan su luz viven sin luz. Es verdad que luego hay otro grupo de personas que no pueden pagar la luz, pero la gran mayoría de las personas, es decir, el 78% de las personas del barrio, pagan su luz y viven sin luz. Era de Nochebuena y estábamos aquí la familia comiendo, y entonces resulta que se fue la luz. Pues ya vendrá, porque si fue por la mañana a las 7 de la tarde y que no vino en toda la noche. Entonces no estábamos preparados para los cortes de luz y mis hijos se tuvieron que ir, la comida no la pude terminar de hacer, los vecinos salieron cada uno a casa de sus familiares porque era Nochebuena y todos nos tuvimos que repartir. Y desde ahí empezaron todos los problemas. La corto 1 hora, la corto 3 horas, la corto 5 horas, hasta 12 horas, hasta 40 horas, hemos estado sin luz. Eso ya era diariamente, todos los días sin luz. No teníamos ni para lavar, ni para guisar. Que yo he llegado a tirar hasta 80 euros de comida del frigorífico, y ya hasta hacer de que no podés comprar nada, tenés que comprar par día. No comprar un Danone, no tener una agüita frita, ni una leche, ni un pescado congelado, nada, porque esto es imposible de convivir con este problema. Ahora, un día, otro día, otro día, otro día. Hoy mismo he comido con mi madre y hemos llegado, ya hemos ido, que me iba a hacer mi madre un lomo, tal. Y cuando llegamos me dice, no hay luz. Y no había luz. Y ha tenido que coger mi madre el coche, irse a una tienda y comprar comida para poder comer. ¿Cómo hemos comido? Pues con una linterna. Entonces eso es lo que vivimos aquí en el barrio. En esta zona de la ciudad tenemos una problemática muy importante con los cortes de luz. Es algo que se verbaliza con frecuencia en las consultas, que la gente no identifica como tal como un problema de salud, pero sí que acarrea mucha problemática. La población mayor sufre especialmente
incluso aunque esté sana y no tenga grandes patologías, sufre porque con la soledad la oscuridad es mucho más difícil. No tener, por ejemplo, ningún aparato eléctrico con el que calentarse en invierno, con el que refrescarse en verano, no tener la televisión o la radio o incluso no poder cargar los aparatos eléctricos, supone una dificultad añadida para unas vidas que en general no suelen ser muy sencillas. Aparte de esto tenemos muchas patologías crónicas, muchas enfermedades que dependen de aparatos que tienen que enchufarse. En particular las enfermedades respiratorias suelen necesitar, por ejemplo, tener oxígeno. El oxígeno, para que funcione correctamente, tiene que estar conectado a un aparato que se llama concentrador y ese concentrador necesita conexión eléctrica. Hay otros aparatos que sirven para tratar una enfermedad grave, que es la apnea del sueño, y esos aparatos que se utilizan por las noches y que permiten mejorar mucho la calidad de vida y disminuir el riesgo para la salud de estas personas necesitan estar enchufados durante toda la noche. Las interrupciones en el suministro eléctrico, que además no son ocasionales, sino que son frecuentes y largas, acarrean un deterioro de la salud de estas personas, que tienen más problemas de infecciones, que tienen más ahogo y que tienen más dificultades en general para controlar su enfermedad. Pero no solo ellas, también las personas, por ejemplo, que tienen diabetes, necesitan refrigerar su comida, necesitan tener una dieta adecuada, lo cual es muy difícil cuando la nevera está apagada varias horas al día. Muchas de ellas además necesitan insulina. La insulina, sobre todo en esta zona donde hace tantísimo calor en verano, necesita estar refrigerada. Es muy frecuente que acudan a nosotros para que tengamos que hacer nuevas prescripciones y nuevas recetas de insulina porque se ha deteriorado, porque ha pasado mucho tiempo sin la refrigeración adecuada. Esto se agrava pues, cuando mi marido se puso malo con lo del corazón. Le dio un infarto, lo tuvieron que operar de una válvula sistólica y resulta que no tenemos luz. Por la noche sin luz, por la mañana sin luz, la enfermera venía, le quitaba los puntos con una linterna, venía y lo curaba con una linterna, venía a sacarle sangre con una linterna. Casos frecuentes de pacientes que se caen porque al no haber iluminación adecuada en la casa y tienen dificultades de visión, pues tienen más caídas con el consecuente riesgo que tiene una caída para una persona mayor, de tener una fractura y de complicarse mucho su situación de base. Pero aparte de esto, afecta mucho a la salud mental. Hay muchas personas que llegan directamente y dicen, es que no lo soporto más, no puedo vivir más en la oscuridad, porque genera una serie de miedos, una serie de dificultades para el día a día que hace que sea agotador. Agotador para las personas mayores y agotador para las familias. Las familias que tienen niños menores también necesitan hacer comida, calentar, refrigerar, y todo esto es imposible cuando no hay suministro eléctrico. Y entonces ahora a mí, bueno, lo mismo que a mí, a mucha gente del barrio, porque yo tenía una amiga, María Luisa Barnés, que se llamaba la mujer, y se nos murió ahogaica, pero ahogaica que se le salían los ojos, que vivía en la calle Jerónimo Silvestre, porque tenía oxígeno, 11 horas sin luz, y se nos murió con los ojos que se le salían del cuerpo. Y como eso hay mucho en el barrio, porque mira, hay niños chicos, y gente que salió del barrio por no aguantar los cortes de luz. Niños chicos que no lo pueden bañar porque no tienen agua caliente. Enfermos de que tienen el oxígeno y no pueden respirar. Otros que tienen para dormir, eso que le ponen para el sueño un casco aquí en lo alto, que tienen que respirar, no pueden respirar. Se han tenido que salir a la calle las criaturas por la noche porque no pueden aguantar eso. Que no es mi problema, que es el problema de todo el barrio, de toda la gente. Personas solicas, que se han visto solas en la oscuridad, que se han caído, que esta vecina de aquí al lado pegó un porrazo, que tiene una rodilla, sí, esta mujer que está sola. Otro día siento el porrazo a las 3 de la mañana y con linternas tuvimos que salir y llamar a sus hijos que no viven aquí, que esta señora está solita, ya está por lo menos 5 meses con la pierna muy mala. ¿Quién se lo paga a esa mujer? ¿Quién se lo paga? La ayuda de los vecinos, que salimos con las linternas y gracias a Dios que vivimos en una acera que nos llevamos los vecinos muy bien. En el contexto de la pandemia, en el que las personas del barrio han perdido los patios de sus casas, que los patios de sus casas son la calle, los niños del barrio juegan mucho en la calle, las personas mayores tienden a salir y a relacionarse en la calle. Todo esto se ha perdido con la pandemia porque no ha sido posible y la gente se ha recluido en unos hogares pequeños, habitualmente con mala iluminación natural y con mala climatización y encima oscuras. Horas y horas y horas, tardes y días enteros a oscuras, realmente supone un desafío para la salud mental de cualquiera. Yo cambié a mi marido con linterna los pañales.
los pañales. Y luego he tenido que lavar como linterna. Y luego he tenido que lavar con todo. Como gastarme en esto vale 12 euros cada aparato de esos. Tengo 4. Luego de otras linternillas más chicas. Luego tengo otros farolillos que me han costado a 35 euros cada uno, porque esto de tanto enchufarlo y desenchufarlo se han roto. Y me gasté 70 euros en 2 farolillos que los tengo ahí puestos. ¿Sabes? Y ahora se me agrava porque le han puesto un DAI. El 22 de enero tuvo un ataque, una tormenta rítmica. Primero se cayó en el Alcampo y se hirió. Y luego le han puesto un DAI porque le dio una tormenta rítmica, otros 15 días en la UBI. Y ahora resulta que se va la luz y no tengo, porque tengo un aparato que es como un, ¿cómo se llama esto? Como eso que es del internet, que le da las señales al sanatorio. Y me dijeron, si son poquillos, no eso, pero si le da uno fuerte, nosotros le avisamos. Eso nos dieron desde eso. Pero necesito luz. Digo, señora, y cuando no hay luz, pues que se para el aparato. Hasta que no venga la luz, no reacciona otra vez. Llama la atención que en los programas de salud pública y en los programas en los que intentamos mejorar la salud de las colectividades, no se tenga en cuenta este problema y no se aborde y ni siquiera se describa. Entonces, esto nos llama la atención. Pensamos que estamos intentando tapar una realidad que afecta mucho a la salud de nuestra población, y no es solo nuestro barrio, sino que son muchos barrios, los llamados barrios ignorados de toda España, que sufren el mismo problema y que tienen los mismos problemas de salud. Por tanto, no mencionarlo, ni siquiera describirlo y mucho menos atajarlo, pensamos que supone una cierta negligencia por parte de los propios sistemas sanitarios, que no abordan un problema de salud como si intentan abordar, por ejemplo, por poner en la comparación, el tabaquismo, ¿no? Hay muchas campañas para dejar de fumar, ninguna para que no les corten la luz a las personas. Muchas veces mi hermano, cuando volvía a clase, decía, es que a nosotros se nos va la luz y tenemos que estudiar y no podemos. Y también, recordando más atrás, sí lo he vivido, en primaria también lo he vivido. Y en esas circunstancias lo que pasaba muchas veces era por la mañana, que recuerde, que se iba la luz. Entonces tenías que, con una linterna, buscarte la vida por la casa para buscar el uniforme del colegio, desayunar, preparar las cosas para irte. Y no sé, no es fácil. Aquí en Distrito Norte se nace sin luz. Tenemos peques que han nacido y que al llegar a sus casas, sus familiares no han podido calentarle el biberón porque no había luz. Se crece sin luz y se va a la escuela sin luz. Y no se puede estudiar por las noches porque no hay luz. Y no se pueden hacer los deberes con el ordenador ni mandar las tareas porque no hay luz. La comida se estropea porque las neveras no funcionan y no se come en condiciones. Ni siquiera tienen garantía de comer de forma digna. Si te pones enfermo, también lo vive desde una situación de vulneración de derechos absoluta, de una situación de desigualdad absoluta. Y las personas acaban muriendo sin luz, porque tenemos muchísimas familias que han estado en esta lucha y que han muerto sin haber logrado ver que la luz ya está de forma ininterrumpida en sus hogares. Es una situación de vulneración y de desigualdad absoluta, terrible. Desde mi punto de vista, los cortes de luz hacen que los niños y las niñas de aquí del distrito se frustren viendo que se están haciendo sus propios deberes en sus casas, tanto en los centros, y que no tengan luz para poder hacerlo, se frustren, que no salgan sus deberes, que estén tristes y que al final se acaben cansando y acaben aborreciendo el hacer el momento de los deberes, o el calor humano cuando estás con la familia, ¿no? Que estás en un momento de reunión, en un momento de comida, y que se vaya la luz, también es algo que están sufriendo, ¿no? ¿Por qué tengo que ver a mis padres a oscuras? ¿Por qué tengo que vivir yo esto? ¿Por qué otra gente no y yo sí? Entonces eso a los niños y a las niñas pues les hacen replantearse cosas y también sacan prejuicios del barrio ellos mismos, porque después van al cole y le cuentan lo que le está sucediendo y dicen, contra, ¿qué me está pasando?
qué está pasando en mi barrio. Y eso pues puede perjudicar también mucho hacia la salud mental, porque se va la luz y ¿qué haces? Pues te cierras en el cuarto y te acuestas. La comparativa entre dos personas, una que vive aquí y una que vive en el centro a nivel educativo es, pues pueden tener resultados iguales, es decir, yo puedo sacar la misma nota que otra persona, pero si en mi vida hay una serie de circunstancias que me hacen más difícil estudiar, por ejemplo, ya no es solo los cortes de luz, que también, que me va a resultar más difícil, simplemente yo quiero estudiar y me tengo que desplazar al Realejo para estudiar. Ahí se me va 1 hora y media de mi día. Y es decir, yo soy de clase obrera y porque tengo beca y hasta cierto punto. Cuesta mucho trabajo, mucho. Tanto a nosotros como educadores y educadoras y tanto como a los niños como a estudiantes, ¿no? Porque tienen muchas adversidades. Están volando a contracorriente, como nuestro lema, ¿no? Están volando desde todas las dificultades que pueden tener los barrios, que una de ellas, pues, los cortes de luz. Cuando yo llegué aquí hace 7 años, pues me sorprendí cuando al pasar por la puerta de alguna familia los veo en la calle y les pregunto y la razón es que estaban sin luz. Y te interesa y resulta que es que empiezan a contarte que es una constante el tema de los cortes de luz. La gente intenta resolver el problema acudiendo a la empresa con la que tiene el contrato, pero la empresa continuamente como que le da larga y que no hace frente a los cortes. En todo este problema interactúan muchos agentes. En primer lugar, pues las familias afectadas que están pasándolo muy mal, que ya están desesperadas, que llevan ya casi 15 años sin luz, soportando un maltrato institucional y también una criminalización, porque encima de todo, y lo peor de todo, es que se les culpabiliza a ellas, cuando ellas no son las culpables, son las víctimas. Entonces esto es sangrante. Luego también pues están las instituciones públicas y privadas, y voy a empezar por las públicas, que creo que no están haciendo bien sus deberes. Es verdad que, bueno, algo se hace, pero no se está haciendo todo lo que se debe cuando con este problema no se acaba. Es decir, esto es un problema de derechos humanos y aquí hay vida en peligro, porque según mis datos ofrecidos por la Junta de Andalucía y por Endesa, en el distrito norte de Granada hay 3 cortes de luz a la hora. 3 cortes de luz a la hora. Con 3 cortes de luz a la hora no se puede vivir. No se puede estudiar, no se puede tener una salud digna, no se puede ir a trabajar. Es decir, sin luz no hay salud, no hay educación, no hay vida. Entonces se están vulnerando muchos derechos humanos. Las luchas vienen desde hace un montón de tiempo, hace pues, más de 10 años que la gente está movilizándose. Se empezó a pequeña escala, se empezó con pequeñas concentraciones, con manifestaciones, que de hecho siguen con poco resultado. Las mesas que se han formado, en las que se ha intentado unir a todas las administraciones implicadas junto a Endesa, pues son incontables. Yo no sé cuántas mesas hay ahora mismo, pero de pronto se me ocurren 5. De hecho, en muchas de ellas ni siquiera las vecinas y los vecinos están presentes. Se han intentado también en algunas ocasiones las vías judiciales, lo que pasa es que son vías muy complejas porque son largas, exigen muchísimos recursos y bueno, todavía no hemos ganado en ninguna de ellas. Todavía tenemos fe, y estamos trabajando en ese sentido, pero es complejo. Se han iniciado peticiones al Parlamento, se ha hablado con los grupos políticos, ha habido muchas interlocuciones con Endesa, con Industria, con el gobierno andaluz, mucha interlocución con el Ayuntamiento de Granada. Es decir, las luchas se están produciendo a muchos niveles y hay casi una sensación de impotencia, ¿no? Porque se está luchando desde hace 10 años en todos sitios, se ha estado presente en todos sitios con todo el desgaste que eso genera, porque vivir sin luz genera mucho desgaste y estar en luchas en las que no ves los resultados también genera muchísimo desgaste. Y bueno, las vecinas y los vecinos ahí siguen. Es desesperante el estrés que nos está haciendo vivir Endesa. Desesperante.
Y me decías también que desde que había salido en la televisión hace poco con lo de la Sí. situación de su marido... No salió la luz. ¿Qué casualidad? Pues eso, qué casualidad, que estuve hablando en la tele, que lo tengo grabado aquí, y vinieron, levantaron, ahí en un poste que hay en la esquina, levantaron lo del suelo, una cosa en el suelo, y creo, según me han dicho a mí, que han metido un cable para que no se nos vaya la luz. Pero todo eso después de luchar, de hablar con personalidades, de hablar con este lado, hablar con el otro y hablar con todo el mundo, que ya estamos desesperados. Y huelga, hemos hecho muchísimas. Y el cura de mi parroquia se metió con su primo, el defensor del pueblo de Granada, y estuvieron una semana en la iglesia de San Francisco, allí encerrados en protesta de lo de la luz, y allí íbamos a apoyarle, y allí hicimos una manifestación, y hemos hecho 40.000 manifestaciones. Pero eso que ya digo, hasta cuando estaba el alcalde del Torre Hurtado, que le dijimos que por qué Granada tenía tantas luces y nosotros estábamos a oscuras, que Granada muchas luces en la Navidad, pero no se acordaban que nosotros no teníamos luz y no podíamos ni guisar. Fundamentalmente que la ciudadanía de Granada conociera de primera mano esta situación y que los medios de comunicación dejaran de estigmatizar a un barrio pues que necesitaba vivir y que no se le estaba ayudando, entre otras cosas, por un lado por el olvido y por otro lado porque se cargaba sobre pues unos prejuicios que no responden a la realidad. Bueno, uno de los grandes problemas que hay en este tema es que las cifras que dan las empresas eléctricas no son reales. ¿Por qué? Porque cuando un usuario no tiene luz y tiene que llamar a una máquina después de pasar un calvario de estar casi horas hablando con una máquina, metiendo datos, cuando hay 3 cortes de luz a la hora, que son una barbaridad, pues entonces Endesa acaba diciéndole que no existe no les consta ninguna incidencia, y cuando les consta pues no hay datos oficiales, o no quieren facilitar, mejor dicho, esos datos. 40.000 llamadas a Endesa, y siempre te dicen que lo que te dicen ellos que es mentira, que no pagarán luz. Digo, mire usted, que yo pago mi luz, que tengo mi recibo, uno por uno, y de llamar a Endesa no tenemos cientos, tenemos miles ya de llamadas a Endesa, al 900, 850, 840. Venga a llamarlo y venga a llamarlo, y siempre nos pega, y una hora, y otra hora, y toda la noche, y 5 horas. Así se puede vivir, y pagando, que es lo que más coraje te da, que el recibo te lo mandan todos los meses. Endesa continuamente se excusa diciendo que los cortes no los provoca ella, sino que es a consecuencia de un robo por una actividad ilícita que posiblemente pues, se dé en el barrio. Pero no podemos cerrar los ojos a una realidad que tiene unas causas y que tiene unas raíces, y es que efectivamente nos encontramos en una zona donde la población mayoritariamente pues, está en paro y está en unas condiciones de vida muy precarias, que necesita comer, necesita vivir, y cuando eso no se atiende, y además no solo no se atiende, sino que desde las mismas instituciones se hace la vista gorda, se permite ciertas actividades ilegales, luego tiene todas estas consecuencias. Pero no se puede erradicar este problema si no somos capaces de atender a todas las causas que lo provocan y que confluyen en él, de tal modo, y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva, que aquí tienen que actuar todas las instituciones conjuntas, coordinadas, porque si no será muy difícil hacer frente a esta realidad y a esta problemática, de tal manera que incluso denunciamos y decimos claramente que la pasividad de las instituciones ante esta realidad es la que va permitiendo que cada vez la realidad se complique más. Efectivamente, la empresa tiene la obligación de dar un servicio, porque es como si yo siempre pongo un símil. Yo voy al supermercado a comprar, llego mi carrito, lo lleno, compro para la semana, pago, y cuando voy a meter lo que he comprado en las bolsas me dice el señor que está en la caja, perdone, yo le cobro, pero tiene que dejar aquí porque es que a mí me roban por las noches, por ejemplo. Mire usted, si le roban por las noches ese no es mi problema, yo le he pagado, los productos me los tengo que llegar. Es decir,
te están cobrando por un producto que no tienes. Y eso está pasando en el Distrito Norte y en muchos distritos de la ciudadanía de otras ciudades de Andalucía. Entonces, Endesa tiene una obligación de dar luz a las personas que pagan su luz. Esto contrasta enormemente con que los cortes de suministro eléctrico tienen que ver con una defraudación masiva de electricidad destinada a la producción y a la comercialización de marihuana, porque hay casi un 93% de las intervenciones que en ese año hizo la Policía Nacional, son los datos disponibles que tenemos, que no respondían por parte de la propia Policía Nacional a este tipo de ilícitos. Con lo cual la pregunta que habría que hacerse es qué es lo que está ocurriendo realmente con ese 90 y pico % de enganche ilegal, a qué responde. Y claro, ahí encontramos una realidad mucho más compleja que la criminalización bruta de toda una población. En muchas ocasiones se habla de la marihuana como el elemento aglutinador de todos los males, ¿no? Que es lo que está provocando todo lo que ocurre aquí en Distrito Norte. Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión un poco más profunda de qué es lo que está pasando con el cultivo de la marihuana. Quizás si lo vemos de una perspectiva un poco más amplia y entendemos que la gente que vive aquí no son todos narcotraficantes, puede ayudarnos. Tenemos que entender que encontrar un trabajo aquí en Distrito Norte es muy difícil. Encontrar un trabajo en Andalucía es muy difícil en general para absolutamente todas las personas, pero más aún si tienes un determinado código postal. Si eres de Distrito Norte, que alguien te contrate es complejo, acceder a una educación en condiciones es compleja y la supervivencia es difícil. En ese sentido, te quedan muy pocas opciones. Cortar María es una de esas opciones y nadie se está haciendo rico por cortar María aquí en el distrito, que está ganando 800 euros al mes. Quiero decir, lo que te da es para sobrevivir. Criminalizar a todo un distrito por que aquí se cultiva marihuana, cuando no hay ningún tipo de oportunidad laboral, cuando no hay ningún otro tipo de salida, es algo bastante perverso. Aquí no viven grandes narcotraficantes. Los grandes narcotraficantes no van a estar sufriendo cortes de luz permanentes. Ellos vivirán en sus caserones en otros espacios y con muchos altos cargos de muchos otros lugares que estén permitiéndolo de forma más activa o más pasiva. Pero lo que no se puede es criminalizar a todo un distrito en torno a la marihuana. Aquí es cierto que hay cultivos de marihuana y es cierto que mucha gente sobrevive gracias a eso. Quizás lo que también habría que hacer es empezar a hablar de una forma más clara sobre qué hacemos con la situación que tenemos actualmente en este país con la marihuana, el cultivo y también de cómo es posible que haya unas tasas de paro tan altísimas en nuestros distritos, porque es imposible hablar de marihuana sin hablar de desempleo, sin hablar de nivel educativo, sin hablar de por qué la esperanza de vida aquí es muchísimo menor que en otros espacios, sin hablar de salud y sin hablar de muchos otros elementos. Hablar exclusivamente de la marihuana es reduccionista y criminalizador para todas las personas que habitan este espacio. Simplemente tienen la percepción de me han dicho que ahí no vaya porque es peligroso. Pero eso es ignorancia pura, porque siempre en las noticias ha salido Distrito Norte malo. Y es como cuando haces todo bien y haces una cosa mal y se quedan con lo malo y no con lo bueno. Pues Distrito Norte es así. Hay 1000 cosas en las noticias malas y luego haces algo bien y a lo mejor sale en un periódico y de milagro porque te tiras llamando horas para que salga. O haces un carnaval para que esto y se cae a lo mejor una persona, sacan que se cae una persona y no sacan la felicidad que tienen los niños en el Distrito Norte. Es decir, que siempre se quedan con el aspecto negativo, que si tiroteo aquí, que si esto, y no se quedan con lo bonito que es el barrio, la cultura, la tradición, la interculturalidad que hay aquí en el barrio. Por lo que sabemos históricamente, por lo que nos dice la gente que más ha estudiado estos temas, es una idea contraproducente, es decir, esta idea de impulsar y robustecer una guerra contra las drogas que no solo criminaliza a la mayor parte de la población, sino que además aparentemente pretende evitar cuál es el foco del problema. Parece que hay una actuación desde un punto de vista pragmático, ya sin pensar en las consecuencias sociales que esto tiene y las repercusiones reales que tenga. Desde un punto de vista pragmático es una idea totalmente contraproducente porque ni evita el problema, normalmente complejiza y refina los métodos de
criminales de los propios actores que se encuentran operando sobre el terreno, y desde luego, como digo, no ataja el problema de fondo, y en el peor de los casos lo que refuerza es la propia percepción y sensación de exclusión, de pobreza y de marginalidad de esos barrios, que es precisamente uno de los elementos que una organización criminal puede tener como atractivo para operar en esa zona, antes que a lo mejor el centro de Granada. Porque aquí es la pescadilla que se muerde la cola. Endesa, que no es su competencia, la Junta, que es competencia del Estado, y el Estado, que no es su competencia. Entonces, claro, Endesa, como suministradora de energía, suministradora y distribuidora de energía, tiene un deber principal, que es que a cada persona que pague religiosamente su contrato de luz debe proveer un servicio de energía de calidad, y eso pasa por que el servicio de electricidad sea continuado. En el momento en que se producen interrupciones sistemáticas y prolongadas de incluso días, como es el caso de Zona Norte, de ese suministro de energía eléctrico a cientos y miles de personas que están al día en sus contratos de luz, pues hay un incumplimiento contractual claro que tiene su efecto en el ámbito del derecho de los consumidores y usuarios. Todas las personas que son electrodependientes, que solicitan a Endesa especial atención por ser electrodependientes, y Endesa les dice que ellos no le pueden garantizar nada y que le aconsejan que se compren su propio generador de energía, que ellos van a intentarlo, pero que garantizarlo no se lo garantizan. Es decir, ni siquiera las personas que Endesa identifica como vulnerables, después de un proceso muy complejo, muy burocratizado, y a las que a las personas les cuesta mucho trabajo llegar, porque hay que pedirlo online, aportando un montón de documentación, y normalmente estamos hablando de personas muy mayores y en situaciones de vulnerabilidad grande, a las que no se les pueden pedir tantas cosas. Ni siquiera una vez que se identifican con esa situación de electrodependencia, ni siquiera ahí se les garantiza. También en todo este escenario hay otra cuestión, que es que la Administración General del Estado cede la distribución de un suministro esencial como es la luz a empresas privadas. Es decir, son Endesa, Iberdrola, Naturgy quien tienen actualmente la función de distribuir y comercializar la energía, aunque sea el Estado quien se encuentra en última instancia como garante de asegurar ese servicio. Esto es un problema, en tanto que el Estado sí ve que la empresa, en este caso, no están cumpliendo sus funciones, debería intervenir del modo que sea. La visión general que se tiene sobre el problema, ya no solo en Granada, sino en otras partes del Estado, como Sevilla, Madrid o Cataluña, es que aquí hay gente pobre que está defraudando energía porque cultiva droga. No, mire usted, eso lo que estoy utilizando es el discurso de guerra contra las drogas para criminalizar a una gran parte de la población y hurtar la responsabilidad a quien la tiene en primer lugar, que es Endesa, y en segundo lugar a las propias administraciones. Y Endesa tiene las herramientas que necesita para que los cortes de luz cesen. Endesa tiene ahora mismo en estos espacios el monopolio de la infraestructura eléctrica y, por tanto, tiene el deber de garantizar que llegue la luz de forma ininterrumpida, quitando elementos puntuales que son absolutamente comprensibles, pero no reiterados como está produciéndose en la actualidad, y tiene ese deber de que llegue la luz de forma ininterrumpida a todas las familias, a todas las casas, a todos los colegios y a todos los centros públicos. Y Endesa tiene que cumplir. Y si Endesa no cumple, las administraciones tienen el deber de exigirle a Endesa que cumpla lo que tiene que hacer, que cumpla con el proporcionar energía, proporcionar electricidad a todos los hogares. Si esto no está produciéndose, es claramente porque Endesa no quiere y porque las administraciones no se lo exigen. Porque de forma clara, cuando Endesa quiere que haya luz en algún espacio, lo garantiza, y lo garantiza en 24 horas. Sin embargo, no lo garantiza en los lugares cuanto más al margen está. Uno de los grandes debates que hay de fondo es: el Estado o las administraciones públicas en general han renunciado a ciertos sectores estratégicos, en este caso la energía, que ahora nos damos cuenta, décadas después, que nunca debería haber renunciado a ella. Y nos empezamos a hablar de
nacionalizar o de devolver al sector público lo que ahora está en manos privadas. Servicios que son esenciales por la proyección que tiene su suministro en las condiciones de vida básicas de toda la población. No obstante, ¿qué papel tiene en este escenario la Administración? Pues existe un deber de fiscalización especial, es decir, existe un deber de control especialmente intenso para que estas materias que están en manos de particulares, lo que algún filósofo llama de poderes salvajes, no se vean totalmente ocultadas su gestión y su desarrollo de la opinión pública. Al contrario, hay que ver qué es lo que están haciendo esas empresas, cómo están gestionando ese tipo de servicios para que en caso de que se produzca alguna irregularidad, la Administración intervenga inmediatamente para corregir esas irregularidades. No interesa tener en cada ciudad de Andalucía, de España y del mundo cuartos trasteros donde almacenar lo que no nos gusta, donde la pobreza esté allí. ¿Por qué todas las viviendas de protección oficial se concentran en una zona? ¿Por qué todos los inmigrantes que no se quieren en ninguna parte van a parar a estos distritos? Yo me apelo a mí y apelo a todas las administraciones a que demos una respuesta. Quizás es que esto interese, entonces yo apelo a que no. Es decir, la pobreza es un problema que nos atañe a todos. En el caso concreto de Endesa, dentro de la zona norte del Distrito Norte de Granada, la Administración hasta ahora ha renunciado, en términos generales, a intervenir decididamente contra la mercantil. Al contrario, parece que está muy cómoda asumiendo el discurso criminalizador contra la población de Endesa y adhiriéndose a cada uno de sus argumentos, cuando sin embargo tiene elementos de sobra, como por ejemplo son las intervenciones que hace la Policía Nacional en el Distrito Norte, es decir, la cuantificación de esas intervenciones y el motivo de intervención en el barrio para poner en cuestión el relato que hace Endesa sobre por qué se producen los cortes de luz en la mayor parte de vecindarios del norte de Granada. En el discurso siempre se está hablando de que parece un caso puntual. Lo que ocurre en el Distrito Norte de Granada es un caso puntual. Hay cortes de luz aquí, pero son puntuales. Y de hecho no es así. En España la distribución de la energía eléctrica está separada por sectores. Andalucía, Valencia, Cataluña lo sirve Endesa. Endesa es la responsable de suministrar la energía eléctrica. Y en todas estas comunidades, y nosotros tenemos sobre todo conocimiento en Cataluña y en Andalucía, en los barrios de las periferias, en barrios que tienen características socioeconómicas muy similares, se están produciendo cortes de luz. Estamos hablando pues, de Sevilla, del Polígono Sur de Sevilla, del Puche de Almería, del Distrito Norte de Granada, de barrios de Girona, en Font de la Pólvora, en Badalona, incluso en la propia Barcelona. Barrios muy similares a los que estamos viendo aquí, barrios de las periferias, barrios con muchos derechos vulnerados, en los que además se producen cortes de luz. Entonces tenemos que ver que no se trata de un problema puntual que esté ocurriendo en Distrito Norte, sino que es un problema estructural causado por Endesa y que necesita una solución también estructural, que vaya a la raíz del problema. Los profesionales sanitarios no podemos vivir ajenos a este problema de salud. No podemos decir que esto no nos compete. Creo que es nuestra responsabilidad como garantes de la salud de nuestros pacientes registrar este hecho, implicarnos en que este factor de riesgo se modifique, impulsar a las instituciones para que esto suceda y preguntar, interesarnos y hacer un seguimiento de este grave riesgo para la salud de la población. Necesitamos la luz, que la luz es esencial, es como el agua, como la vida. Porque antiguamente no había luz, pero ahora que la pagamos, contra haceros cargo que la luz la tenemos por necesidad, que es un bien común, que no es mío, que es de todo el mundo. Y yo no lucho por mí, yo lucho por toda la gente del barrio. Ya te digo que hay muchísima gente sola, mucha gente abandonada, mucha gente olvidada.